Hermanos, buenas tardes. Espero que estén disfrutando de la tarde de este martes, día 12 de mayo. Y quiero compartir con ustedes mis pensamientos, unas reflexiones y apuntes que hice acerca del versículo del día de hoy, que está en Hebreos capítulo 10, versículo 23, que dice así: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Primeramente la carta a los hebreos habla sobre la supremacía de Cristo. Él es mayor, Él es mejor que todos, y que todas las figuras que pudiéramos encontrar. Da algunos ejemplos, ¿no? Superior a los ángeles, superior a Moisés. El sacrificio de Cristo es mucho mejor que los sacrificios que se ofrecían anteriormente, y precisamente el capítulo 10 trata acerca de esto. Dice cómo el sacrificio de Jesús es suficiente para satisfacer al Padre y para el perdón de los pecados. Ya no hacían falta más sacrificios. Si recuerdas, en la ley, en el antiguo pacto que Dios tenía con su pueblo, que Él había establecido, había sacrificios continuos, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero era insuficiente, era incompleto, entonces tenía que estarse volviendo a hacer una y otra vez, una y otra vez. No cubrían todos los pecados este sacrificio, pero el sacrificio de Jesús nos deja un solo sacrificio por todos los pecados, válido para siempre. De eso está hablando el capítulo 10, donde estamos en el versículo 19. Dice que precisamente por esto, por este sacrificio que Jesús hizo, podemos entrar en el lugar santísimo. Si recuerdas, el lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios. No cualquiera podía entrar, ni el que quisiera, ni cuando quisiera, ni por sus propios términos. Esto era una representación, un visual de una realidad muy grande. Acercarnos a Dios, si no es por medio de un sacrificio, si no hay un intercesor, si no hay alguien, un intermediario, no podemos hacerlo. Simplemente no podemos hacerlo porque su presencia es muy santa, muy pura, y no podríamos hacerlo. Es imposible acercarnos a Dios. Y por eso el lugar santísimo en el tabernáculo y en el templo, como lo vemos en el Antiguo Testamento, en un lugar reservadísimo, santo, privado totalmente. Pero aquí nos dice la palabra de Dios que por causa del sacrificio de Cristo podemos entrar al lugar santísimo. Quiere decir hasta la presencia misma de Dios, y podemos hablar con Él y estar en comunión con Él. Esa es la promesa de Dios. Y esta esperanza que tenemos de acercarnos a Dios, de que podemos estar en relación con Él, en comunión con Él, que vamos a estar un día para siempre con Él, es válida por lo que hizo Jesucristo. Nuestra esperanza está en esto, y la afirmamos y la repetimos, y necesitamos permanecer en esto. Podemos acercarnos a Dios el Padre por medio de la sangre de Cristo. Podemos tener salvación, redención de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo. Podemos tener acceso a la vida eterna por medio de la sangre de Cristo, por la gracia de Dios, por la fe en Jesús y en la obra que Él realizó. Y ahora podemos tener esa comunión porque Jesús está intercediendo por nosotros. Él es el camino, Él es el mediador, Él es la vía para acercarnos al Padre. Y a la luz de esto, y sabiendo que Jesús va a venir, nos exhorta aquí el autor de la carta a los hebreos que nos mantengamos firmes en esta promesa, que no se nos olvide la realidad de estas verdades tan profundas, tan maravillosas, y que no perdamos de vista la bendición que hemos obtenido, que tenemos por medio de la fe en Cristo Jesús, y que esta fe no decaiga, que no titubeemos, es la expresión que utiliza aquí, que no tengamos doble ánimo, que no nos desanimemos, que no lo perdamos de vista. Dice en la esperanza que afirmamos. O sea, si creemos esto y si decimos esto, bueno, hay que mantenernos firmes en estas verdades, que ahora somos hijos de Dios, que estamos en relación con Dios cuando antes estábamos lejos, y por lo tanto mantenernos firmes sin titubear. Que posteriormente al versículo del día de hoy, el autor nos da algunos ejemplos. Dice en el versículo 24: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros
para realizar actos de amor y buenas acciones. Es decir, otra vez, como lo hemos mencionado antes, hay consecuencias de lo que creemos, hay consecuencias de la relación con Dios, hay un resultado, hay un fruto que se ve de esta manera, y el autor nos dice, vamos a buscar, vamos a pensar en ideas, cómo nos estimulamos, cómo nos removemos en el corazón unos a otros para realizar buenas obras, como dice aquí, buenas acciones, actos de amor, y no dejemos de congregarnos. Esto no es el único resultado, pero son cosas prácticas. Al congregarnos podemos ministrarnos unos a otros, adoramos al Señor juntos, tenemos comunión con el cuerpo de Cristo y con Cristo, escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, meditamos en eso, nos ministramos, nos servimos unos a otros. Por eso es importante congregarnos. Y ahorita yo creo que extrañamos tantísimo volver a reunirnos, pero hermanos, cuando regresemos a las reuniones, no hay que dejar de hacerlo, no hay que dejarlo como una última prioridad, sino que sea importante apartar el tiempo y dedicar el tiempo para estar juntos, para adorar al Señor juntos. Y hermanos, pues bueno, hay otras cosas que podemos hacer, pero mantenernos firmes en nuestra convicción, en nuestro caminar con Dios, en una relación constante, continua, que es progresiva, que va avanzando y va creciendo poco a poco. A veces tropezamos, a veces no es que lo planeemos, pero a veces retrocedemos, a veces nos apartamos por un tiempo. Todas estas cosas que no nos desanimen para seguir avanzando, seguir permaneciendo en Cristo, seguir buscando de Dios, seguir en la comunión con los hermanos, levantarnos, confesar nuestras faltas para ser restaurados, ministrar a los demás, encontrar, como lo leíamos, oportunidades para servirnos unos a otros. Así que hermanos, manténganse firmes en esta convicción, en esta promesa, porque el Señor la va a cumplir. Descansamos en eso y un día lo vamos a ver porque Jesucristo viene pronto. Así que esto debería alentarnos a vivir ahorita de esa manera, y el tiempo que el Señor nos entregue en esta tierra, vivirlo para su gloria, mantenernos firmes en la relación, en la convicción que tenemos con Él. Que Dios los bendiga.